Lo que comprendí es que me ayudaba a comprender el mundo y a ayudarlo de la mejor manera posible, y que son los libros. Si te sales de lo que se supone que es correcto, patrón, estás fuera del concepto de arte y lectura, porque damos valor a la lectura porque es un arte. El libro es uno de los inventos más antiguos de la humanidad y el que más ha moldeado y desarrollado a la sociedad. La manera de llegar los libros a las personas ha seguido evolucionando de una manera extraordinaria. En el Grupo Gómez Aparicio llevamos más de 65 años fabricando libros. Hace 10 años fundamos Liber Digital, demostrando que la innovación sigue siendo una constante en la manera de hacer libros. Y sin embargo, los libros siguen teniendo una constante inalterable: las personas. Por eso, el programa de Books and People tiene como objetivo visibilizar el rico ecosistema que engloba el libro en papel, para dar voz a todos los eslabones de la cadena y personas que forman parte. En ocasiones, no tan visibles para el lector. Es un homenaje al libro, a todas las personas que forman parte de este maravilloso mundo y los lectores. Hablaremos con escritores y escritoras, traductores, editoriales, librerías y también con oficios menos conocidos para el lector como distribuidores, imprentas, maquetación, etc., para desengranar las peculiaridades de cada ángulo que compone la cadena del libro. De esta manera, daremos luz a este mapa conceptual que hemos creado para entender la riqueza que hay detrás del libro. En definitiva, Books and People es un tributo a las personas que hacen libros y a los libros que hacen a las personas. Hoy recibimos en el programa de Books and People a Paulo Cosín, director editorial y propietario de Ediciones Morata, vocal de la Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España y de la Asociación de Editores de Madrid, de la que es vicepresidente. Es profesor de la Escuela Parix, de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, donde imparte formación sobre internacionalización y marketing internacional en el sector del libro. Este ingeniero de montes, especializado en industrias forestales y máster en administración de empresas por el Instituto de Empresa, comenzó su vida profesional en las áreas de operaciones y logística y marketing estratégico. Sin embargo, su vocación pedagógica le llevó hace casi 25 años a dar un giro a su vida profesional, para tomar la responsabilidad del marketing del libro, de texto y literatura infantil y juvenil en el sector educativo. Cargo que desempeñó en Oxford University Press, en donde participó en el lanzamiento del proyecto de literatura infantil y juvenil en una apuesta conjunta de Oxford University y el Grupo Planeta. En 2005 tomó la dirección editorial de Ediciones Morata, una editorial centenaria que adquirió en 2016, como apuesta y compromiso vocacional y personal para garantizar su continuidad. Muestra de ello es la celebración este año del centenario desde la primera publicación de Ediciones Morata en 1925. Es autor de varios libros en los que nos habla de la importancia de la lectura en nuestra sociedad y nos aporta claves muy relevantes para motivar a los jóvenes. Paulo Cosín conecta con público juvenil a través de su podcast Leer te da más y de las charlas y conferencias sobre la motivación en la lectura que imparte en congresos, festivales literarios, ferias del libro y centros educativos. Paulo, muchísimas gracias por venir, es un placer tenerte aquí. Antes de nada, agradecer como siempre a la Mistral el espacio que nos cede para poder hablar del maravilloso mundo de los libros, y a todo el equipo de Books and People que siempre está detrás de las cámaras y que hace que esto sea posible. Muchas gracias. Bueno, hoy qué vamos a ver, porque es importante que la gente contextualice, ha habido una breve introducción tuya, pero bueno, que contextualicen qué vamos a ver hoy, y es algo un poco etéreo y no tan etéreo, ¿no? Porque en el fondo vamos a hablar de fomento de la lectura, pero es un perfil muy interesante, pues es un perfil muy transversal, editor, propietario de una editorial centenaria, que este año hacéis los 100 años, tienes un podcast, Leer te da más, de fomento de la lectura, y una de las personas que, para mi opinión y para mi gusto, más fomenta el amor y el fomento de la lectura, ¿no? El amor por los libros y el fomento de la lectura. Entonces, bueno, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Luis. Yo creo que es una gran oportunidad. Estás haciendo un excelente trabajo para dar visibilidad al sector. También muchas gracias a la Mistral, porque tu mirada es esta de conectar todo el sector, y eso, fíjate que es un sector que yo vengo de otros lados y me sorprendió muchísimo lo unido que está. Y entonces que haya alguien que todavía lo articule más y sobre todo que lo haga visible a la sociedad. Es decir, que eso es algo que claro, la sociedad ve los libros en una librería. O sea, un lector lee un libro o a lo mejor va a una biblioteca, pero no conoce todo el entramado, lo que hay detrás y la industria que tenemos,
la logística, la capacidad de llevar un libro a cualquier lugar. Entonces, que tú des visibilidad a eso, para mí, vamos, te pongo, vamos, tienes todo mi aprecio. Muchas gracias. Bueno, ha habido una breve introducción tuya, pero a mí me gustaría que tú nos ampliases quién es Paulo Cosí y cuál es su recorrido en el mundo del libro. Sí. Bueno, yo soy un perfil que en el mundo del libro es complejo, porque cuando yo llegué al mundo del libro me encontré que todos llevaban en el sector toda su vida. Claro. Yo vengo del mundo de la ingeniería, soy ingeniero, me gusta mucho el marketing y claro, llegué a este mundo pues juntando, tengo muchas pasiones, pero hay dos fundamentales, que es la educación y el marketing y la comunicación. Entonces, pues en un momento de mi vida, hace más de 25 años, me surgió la oportunidad de juntar esas dos pasiones en un grupo editorial que era el Grupo SM. Y a partir de ahí ya dije, uff, ahí entré al libro, o sea, yo realmente iba a educación y marketing. Después estuve en Oxford University Press y más adelante pues me surgió la oportunidad, porque la que era entonces la heredera de Ediciones Morata, pues tenía un tumor cerebral. Y entonces me dijo, Paulo, necesito que esta editorial tenga continuidad. Mi tía y mi abuela son ya, mi madre y mi tía son muy mayores, y esta editorial tiene mucho valor para mí. Entonces dije, bueno, yo voy contigo. Luego esta mujer falleció, yo ya me había quedado prendado de la editorial y dije, me quedo. Y más adelante, ya en el 2016, pues para darle continuidad, pues la compré, se la compré a la familia y así he llegado al mundo del libro. Yo conozco muy bien esa historia, porque aparte nosotros tenemos una amistad. Y bueno, para mí es una historia inspiradora, ¿no? Es decir, todo ese recorrido, sí, que a lo mejor no entraremos en detalles, ¿no? Pero me parece una historia muy inspiradora. Sí, sí, o sea, yo realmente lo que he entendido es que el ingenio que puede tener un ingeniero, el dominio del marketing que tanto me atraía, de comunicación, cataliza en mi vida en el mejor lugar, que es el mundo del libro, y enfocado a la educación, a la psicología. Yo defino que lo que Morata hace es mejorar relaciones, las relaciones personales y las relaciones sociales. Es decir, un profesor tiene una vocación que es hacer que sus alumnos encuentren el sentido de su vida y realmente están mejorando las relaciones familiares y de esos futuros adultos, ¿no? Un psicólogo pues recibe pues una situación de sufrimiento de una persona, de una familia, y los acompaña para que superen ese sufrimiento. Y hay que comprender la sociedad, y para eso está la sociología. Entonces, a mí esta editorial lo que comprendí es que me ayudaba a comprender el mundo y a ayudarlo de la mejor manera posible a través de algo que, digamos, es un legado para toda la vida y que son los libros. Qué interesante, seguro. Bueno, te voy a hacer una pregunta, que esta pregunta siempre me río antes de hacerla, porque digo, por obvio que parezca, ¿no? Hay oficios que parecen obvios, sí, pero que tienen mucho más, ¿no? Que es como un iceberg, ¿no? Donde solo vemos la puntita, que es lo que la gente cree que se hace, y luego todo lo que hay, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la labor de un editor que fomenta la lectura entre los jóvenes, o un editor en Morata? Sí, bueno, ya hemos hablado alguna vez que no conseguimos un editor que no le apasionen los libros. Es decir, que un lector no lea sería poco impensable. Sí, totalmente. Entonces, realmente, yo llegué a la conclusión hace unos años de que los editores, todos, por vocación y por profesión, somos promotores de la lectura, porque nos apasiona y trabajamos para eso. Pero realmente no salimos a la calle, o sea, estamos como en un segundo plano, trabajando en un arte muy difícil, que es conectar los conocimientos del mundo, en narrativa, en poesía, en ensayo, con futuros lectores. Y para eso hay que saber de comunicación, hay que saber de los contenidos, hay que estar especializado. Entonces, somos buenos comunicadores, pero nos mantenemos ocultos. Si damos un paso adelante, que es lo que yo decidí hace unos años, y bueno, pues todo lo que yo sé de todos los autores, lo voy a transmitir y voy a hablar de lo importante que es la lectura, porque la lectura es algo más que entretenimiento. Así que pasó una cosa muy interesante, y es que simplemente por esta decisión, es decir, voy a ser más partícipe, no voy a quedarme solo como editor, voy a ser más partícipe, solo con eso ya obtuve una gran motivación para el día a día, de tal manera que cuando yo ahora leo un manuscrito, publico un libro, ya no estoy pensando solamente en las posibilidades comerciales, sino que ese enriquecimiento que yo adquiero lo voy a aportar a la sociedad a través de otros lugares. De tal manera que yo creo que el perfil del editor debe ampliarse, debe salir a la calle, debe ser un comunicador
Y eso es cada vez más necesario y además, en un mundo donde las situaciones de ventas pueden a lo mejor llevarle a un punto de desesperación, ¿no? Ay, es que este libro no ha salido con lo bueno que es. Bueno, pues vas a tener otra manera de contar ese libro y eso simplemente te va a hacer, va a darme sentido a tu profesión como promotor de lectura. ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo del libro en los últimos años? Pues fantásticamente. Yo creo que una de las personas que más lo sabes eres tú, porque ha habido muchísimos cambios. Yo cuando he trabajado en el mundo de la ingeniería, nos fijamos mucho en el just in time, en la industria de la automoción. Entonces, claro, cuando llego al mundo del libro... Pues todo lo contrario. De repente, o sea, lo primero que me sorprendió, claro, yo estaba acostumbrado a procesos de calidad, a que las máquinas funcionaban, que el operario tenía que hacer esto, incluso la economía de los movimientos para mayor eficiencia, y me encuentro con un proceso que es artístico y el error está en cada lugar. Es decir, Flora Morata solía decir, cuando llegaban los libros, dice, súbame un ejemplar al azar para llevarme el disgusto. Claro, porque realmente hay mucha labor humana, o sea, cada frase, o sea, si ya el manuscrito te llega con alguna incorrección o erratas, siempre las hay. Sí, es que la cadena es tan amplia, y además la cadena humana, ¿no? Y a veces incluso a nosotros nos ha pasado que hemos visto un libro que tenía ha pasado por todas las partes, por editores, por el escritor, por las pruebas, por los ferros, sí. Y en máquina, una persona que estaba cogiendo el libro para meterlo en una caja y dice, uy va, si aquí pone no sé qué, sí. Y el título estaba malo, una falta de ortografía, y hemos llamado y efectivamente se ha repetido el libro, y ha pasado por 1000 manos, porque hay un componente muy humano que está ahí. Sí. Tú recuerdas cuando se miraba las capillas, sí. Antes de la encuadernación, mirabas y yo he quitado pliegos, ¿sabes? Porque esto nada. Entonces, en la parte de preimpresión, es decir, todo este proceso de revisión, de escritura, pues hemos avanzado algo y bueno, pues ahora es más fácil revisar una traducción, acceder a una consulta, vas a la Fundeu y si tienes cualquier duda ortográfica la tienes, o sea, por ahí hemos avanzado algo. Pero donde más se ha avanzado es a partir de ahí. Es decir, ahora una persona puede pedir un libro en Quito que se imprime allí y se entrega, ¿vale? Entonces, esa posibilidad de deslocalización de la producción, eso es magnífico para cualquier editor, sobre todo para editores pequeños. ¿Qué ha permitido eso? Pues poder, digamos, las barreras de entrada de los editores han bajado y eso está muy bien. Por otro lado, tenemos la parte de visibilidad a través de las redes sociales. Y bueno, pues también en eso hemos conseguido, se ha democratizado un poco la posibilidad de visibilidad. Hay una gran dificultad para encontrar tus comunidades y esa es la gran labor que tiene que hacer un editor. Es decir, ¿cuál es mi comunidad? Es decir, ¿dónde quiero estar yo? Y muchas veces ahí los editores pues podemos perdernos, ¿no? Y dice, pues yo quiero estar ahí. No, ¿cuál es tu sitio? Y es cuando doy los cursos de París, que hablo sobre internacionalización, donde más trabajo es decir, a ver, ¿qué te hace a ti distinto? ¿Qué te hace distinto? Entonces, toda la parte durante todos estos años, digamos, que ha democratizado mucho las posibilidades, ha permitido que cualquiera pueda hacer un libro y lo haga en condiciones, y lo que hace falta es formación para tener claro qué es lo que quieres hacer. ¿Para qué quieres tú ser editor? Esa es la parte. Lo otro es muy fácil. El podcast, bueno, tú ya lo conoces, pero está organizado en primero las preguntas comunes que son transversales para que todo el mundo las conteste, desde un escritor, un maquetador, un editor, etcétera. Y ahora vienen las preguntas específicas. Antes de empezar con todas las preguntas específicas, que tienen que ver mucho con tu labor en Morata, también en la Asociación de Editores de Madrid, etcétera, quiero hablar de tus 3 libros, ¿no? Sí, qué bueno. Sobre todo el reciente, que todavía no está publicado, ¿verdad? Ya esta semana entraba ya en librerías, fíjate. Y entonces, simplemente, sobre todo esta novedad que entra, te iba a leer una frase que me ha encantado, sí. Que es arte y lectura, ¿no? Que es como es el título, sí. Y dice, significa considerar la lectura como un medio imprescindible y unificador con las otras disciplinas artísticas a las que va indefectiblemente unida. Me encanta esta frase. Sí. ¿La quieres explicar un poco? Sí, o sea, yo cuando yo digo que la lectura es un arte, la gente pues inicialmente no sabe qué estoy diciendo, ¿no? Y entonces le digo, es importante saber que es un arte, porque las artes
nunca van solas. Si tú pones música, enseguida te vas a poner a bailar. Si tienes una ópera, tienes un libreto, que es un guión, tienes música, tienes interpretación artística, ahí tienes un violín, tienes un director de orquesta, ves la gran conjunción que hay de todas las artes. Bien. Y ahí está una lectura, ahí hay un guión. Entonces, cuando tú ves la lectura como un arte, pues ya sabes que no puedes promocionar la lectura solo lee. No, tienes que verla en todo su conjunto, porque es como si dijeras, toca el violín en tu casa solo y que nadie lo escuche. No, o sea, digamos que se enriquece, o sea, cuando tú coges el violín y tocas el instrumento para otros, otros disfrutan de esto, ¿no? Y les producen unas emociones. Entonces, por eso es importante considerar la lectura como arte, porque a partir de ahí, si tú quieres hacer un día una acción de promoción de lectura, ya dices, ¿cómo haría yo una promoción de la música? ¿Cómo haría yo una promoción del teatro? ¿Cómo haría yo una promoción de la pintura? Pues los llevas a un museo, hablas de cómo fue el autor, o sea, ya enriquece todo muchísimo. Y cuantas más elementos añadas, cuantas más artes añadas, más rico es y más atractivo. Entonces, si queremos hacer atractiva la lectura y explicárselo a los jóvenes, hay que explicarles que es un arte. Y entonces de repente dices, oye, hazme un podcast. Y entonces les alucina, entonces se ponen a hacer un podcast, escriben un guión, se informan, investigan. Bien, entonces por eso es importante el concepto de arte y lectura, porque damos valor a la lectura porque es un arte. Claro, la gente dice, pero ¿qué es el arte? Y entonces surge lo siguiente. A ver, si nosotros nos decimos, a ver, piensa en una obra de arte. Lo primero que se nos viene, seguro que no me equivoco, es una pintura, es un cuadro, a lo mejor una escultura, incluso puedes pensar en una película, pero no estás pensando en un libro. Cierto. Vale. Entonces, digo, ¿qué es el arte? Y entonces, como, digamos, se ha mirado la parte cultural del arte, el valor artístico, la venta de obras de arte, o sea, si vas a Arco, ¿vale? Pues arte contemporáneo, ¿vale? Ahí no hay libros, ¿vale? Bien, pero ¿qué es un arte? O sea, el proceso artístico, y esto lo aprendí en unos libros que publiqué sobre investigación basada en las artes, es un proceso en el que nosotros, como no estamos solos en el mundo nos afecta, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos todas nuestras sensibilidades abiertas a lo que sucede en el mundo. Esto que nos afecta nos produce algo, produce unas emociones que interpretamos con unos sentimientos, sobre los que reflexionamos, y eso nos lleva a hacer algo, a mostrarnos lo que ha sucedido. Cuando lo mostramos, lo hacemos a través del arte. Puede ser porque escribamos, puede ser porque dialoguemos, puede ser porque pintemos, puede ser porque bailemos, ¿vale? Ese es el proceso artístico. Entonces, cuando ya dices, eso es el arte, y si la lectura es un arte, ¿qué tengo que esperar de la lectura? Pues que me impregne, me produzca algo y yo devuelva algo a los demás. Entonces ya dices, entonces la lectura no es que yo leo en mi casa sentado solo y me guardo mi pensamiento. Porque ahí viene otra de las reflexiones del libro, que es que la lectura, a través de ese proceso artístico, te ayuda a ser tú mismo, a encontrar qué quieres mostrar a los demás en función de lo que te afecta. De tal manera que va construyendo la persona que tú quieres ser. Y eso es fundamental, es decir, que la lectura al final haga de ti aquello que tú quieres ser, ya pasa a tener un sentido de propósito, un sentido humanista, y claro, entonces por eso me parecía fundamental relacionar Me gusta mucho la lectura y la arte, analogía. porque en cuanto relacionas lectura y arte, fíjate a dónde nos lleva, a un sentido superhumanista, de desarrollo personal, o sea, y de ahí 1000 cosas. Luego te voy a hacer una pregunta, la Sí. pregunta final, Sí. y ha salido de tu libro. Ajá. Pero bueno, voy a hablar ahora un poco de Morata. Ediciones Morata tiene una larga trayectoria, fíjate que este año hacéis los 100 años, y sobre todo en fomento de la educación y las ciencias sociales. ¿Cómo abordaste el reto de ponerte al cargo de Ediciones Morata? ¿Y qué diferencia Morata, esto decías tú, qué te diferencia, ¿no?, de otras editoriales en cuanto a su propuesta editorial y su impacto a la sociedad? Claro. Durante estos días, que estoy pensando mucho en el acto del centenario, digo, ¿qué mensaje quiero que la gente se lleve del centenario? Y entonces me planteo, digo, a ver, la gente va a llevar, sí, pues una editorial de 100 años, pero eso no dice nada. Eso dice que ha aguantado. Pues una editorial resiliente, ¿no? Y no es eso lo que yo quiero que se lleven. Y entonces pienso, o sea, cuando yo entré en Morata vi que esta editorial tenía una historia. Entonces, claro, de repente te encuentras con una editorial que es la primera editorial que publica María Zambrano. Es una editorial que en un momento determinado publica un libro que ha sido muy influyente, que es Psicología del Niño, de Piaget, o otro que es Psicología de las Masas,
O otros que han hablado de sobre todo el desarrollo cognitivo y la educación, otros sobre sociología. Entonces, cuando dices, claro, todo lo que se ha ido publicando va generando la siguiente publicación. O sea, un editor va construyendo un catálogo y tiene una herencia, y esa herencia la toma para seguir construyendo. Entonces, es difícil tener historia y hacer historia si no tienes historia. ¿Vale? Tú imagínate que empiezas una relación con tu pareja y la acabas de conocer. Pues no sabes, no puedes proyectar un futuro porque no sabes qué historia tienes. A medida que vas teniendo una historia, vas teniendo una relación, ya vas creando algo juntos y sabes hacia dónde ir. Entonces, lo primero que vi es que esta editorial tiene una historia. Y te digo, ¿pero cuál es la historia de esta editorial? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de todos estos libros que ha publicado? Yo tengo la responsabilidad de darle esa continuidad. ¿Qué es lo que la hace diferente? Lo que pregunto a los alumnos. Pues mira, una de las cosas que hace es decir, ¿qué pasa en la sociedad? Entonces, a través del pensamiento social, a través de la sociología, descubres pues, cómo los grupos sociales a lo largo de la historia han evolucionado y hemos llegado hasta aquí, y comprendes el mundo. Pero claro, comprenderlo no te lleva a nada. Digo, ¿cuál es la palanca, digamos, que tenemos que puede hacer más fuerza para transformar la sociedad? Y si preguntamos, todo el mundo nos dirá que la profesión más importante es la educación. ¿Vale? Así es. Digo, bueno, pues apliquemos esa visión del mundo que queremos construir al mundo de la educación, porque no es neutro. O sea, un educador no es neutro. Un educador plantea una mirada del mundo hacia donde hay que ir y también hace que las personas que están, los educandos, quieran imaginar esa construcción del mundo. Por eso la lectura es importante, porque la lectura desarrolla la imaginación, desarrolla la posibilidad de ver algo distinto. Y eso se hace en educación. Pero el mundo no es perfecto. Entonces nos encontramos con personas que sufren. Y esos también necesitan ayuda. Y por eso tenemos el área de psicología. Es decir, bueno, vamos a ver cuál es la manera, en función de la experiencia de otros terapeutas, y que sea una experiencia digamos, social, que esté relacionado con la educación y que esté relacionado con lo social y que esté relacionado con la investigación y que esté relacionado con la sociología. Y entonces, claro, el tipo de libros de psicología es terapia familiar, lo que tiene un enfoque sistémico, es decir, que ese individuo tiene un problema y sufre, pero no sufre por culpa suya, sufre por una evolución, por una herencia, por una familia, por una sociedad, y hay que verla en su conjunto. Y eso te desarrolla también la empatía, la capacidad de saber qué es lo que sucede, las cuestiones de justicia social y ayudar. Entonces, eso es Morata. Y entonces, yo eso no lo he encontrado en ninguna editorial. Bueno, muy interesante y muy bonito. Vamos a saltar ahora a tu primer libro, ¿Para qué leer?, que me gustó mucho porque además pues, sigue estando pues eso, alineado con tu visión y tu misión de fomento de la lectura. En tu libro ¿Para qué leer?, reflexionas sobre la importancia en la lectura, sobre todo en jóvenes y adolescentes. ¿Cuál crees que es el principal obstáculo para fomentar la lectura en este grupo? Sí, pues mira, cuando yo siempre he seguido el estudio de hábitos de lectura que hacemos en la Federación de Editores de España, ¿no? Y entonces, pues desde mi mente analítica siempre llego a la conclusión que dicen, pues ¿por qué? La lectura, la motivación de la lectura, dice, entretenimiento. Y digo, claro, entonces en una ocasión me dijeron que en el día del libro fuera a un aula de bachillerato. Todavía no había escrito para qué leer. Y escribí en la pizarra, ¿para qué leer? ¿Vale? Y entonces enseguida salió el entretenimiento. Entonces, claro, dice, bueno, pero para entretenernos decían, oye, pues es que yo, pues para eso voy con mis amigos y tal, y juego al fútbol. Bueno, y entonces digo, entonces hay otra, entonces ¿nos sirve la lectura para algo más? Y en el minuto 40, un chico levantó la mano, siempre lo estoy viendo, ¿sabes?, en ese pasillo, y dice, para mejorar la sociedad. Entonces, a partir de ahí dije, zasca, si en 40 minutos he conseguido esto, voy a seguir. Y entonces, está claro que la motivación es fundamental y la otra pata es el hábito lector. Yo siempre... El hábito de hacer monje, al final, mira, yo siempre digo que la disciplina te hace libre. Sí. Para todo, para el deporte, porque es verdad que la lectura no es un ejercicio pasivo, no es sentarte a ver Netflix, por ejemplo, a ver cualquier plataforma que haya de películas, series, que está también muy bien. Sí. Es un acto activo, es decir, porque uno tiene que estar concentrado, uno tiene que leer, tiene que saber lo que está leyendo, y sobre todo depende del texto que leas, ¿no? Entonces, claro, pero tiene tantos beneficios que si la gente lo supiese, que todo el mundo leería mucho más, claro. Entonces yo trabajo en motivación
y la conciencia del hábito. Entonces, en cuanto a motivación, hay muchas formas de motivar, más allá del entretenimiento. En el tema del hábito les digo, a ver, todos hacen deporte, ¿sabes? Cuando preguntas, ¿tú haces ejercicio? Todo el mundo hace ejercicio, ¿no? Y entonces digo, bueno, y cuando tienes una lesión y tienes que retomar el entrenamiento, y has estado un mes sin entrenar, te cuesta un montón. Claro. Entonces, claro, si tú lees una vez al mes, pues cada vez la experiencia de la lectura es siempre desagradable. Es ese día de entrenamiento que estás fastidiado, pero en cuanto coges el hábito, tal. Vale. Y luego, en la parte de la motivación, en el libro de Para qué leer planteo muchas motivaciones, pero ¿tú sabes la que mejor funciona y la que más gusta? ¿Cuál? Pues es leer para los demás. Entonces, es algo que sabemos, porque leímos a nuestros hijos, pero cuando les dices, oye, ¿qué te parecería si coges un aula de bachillerato, de secundaria, de no lectores? Yo siempre pienso en los no lectores, ¿vale? Aquellos que no les gusta leer. Y los llevas a leer a infantil, o van a un hospital, o van a un centro de mayores, o simplemente les dices, oye, lea a tu hermano, lea a tu abuela. En el momento que lees para otro, ya la motivación surge, porque ves lo que estás produciendo en el otro. Y la abuela te lo agradece, el niño te lo agradece. Dice, oye, esto, el otro día en una aula de futuras profesoras de infantil, les dije esto, y dice, es que eso no vale. ¿Cómo que no vale? Le cambié el esquema, como no era el esquema que ella tenía de lectura, es que claro, así cualquiera, si haces eso, digo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no le dices a un chico de 20 años, vete a leer, o lee a tu hermano, o vete a un hospital, o vete tal? Aunque no le guste leer, eso vas a ver cómo le ayuda, Vamos a continuar. Ahora voy a saltar, por ir saltando todas las patas que tú tienes. Sí, son muchas. Al podcast. Sí. ¿Leer te da más? ¿Cómo surgió la idea y cómo es esa aventura actualmente? Sí, pues la idea surgió porque cuando voy a dar charlas a los colegios, me lo paso muy bien. Y además veo que conecto con los chicos, que luego me aplauden, que les gusta lo que les cuento. Claro, los libros están más dirigidos a educadores. Y digo, yo quiero seguir con estos chicos. Y entonces pienso, digo, ¿dónde están ellos, los no lectores? Dice, ¿les gusta el audio? Y entonces empecé a hacer pues también tomé el curso de París sobre podcast, a ver qué les interesa a los jóvenes, y deduje, mira, necesitan podcast, les gustan de 10 minutos y que sean muy entretenidos. Cogí las claves y empecé con ello. Digo, vamos a ver qué pasa. Y resulta que se escucha en más de 30 países y el 15% es público juvenil. Y es que además me dicen cosas. El otro día le voy preguntando a la gente, bueno, pero a ti, ¿cuál es el que más te ha gustado? Y me dice una chica, es que me ha encantado el de la felicidad, 22 años. Y lo que más me ha gustado es cuando dices que no hay una ética solo, sino que podemos tener nuestra ética, ¿vale? Que eso lo cuento también ahí por el libro de Bertrand Russell, de La conquista de la felicidad. Y entonces dice, claro, porque nos están diciendo que hay que ser de una determinada manera, que si te sales de lo que se supone que es correcto, ¿el patrón? Estás fuera. Y claro, eso nos está pesando mucho a nosotros como jóvenes, y de repente me abriste la posibilidad de que yo podía tener un pensamiento propio sobre cuál es mi ética. Y eso es lo que me contestó. Entonces tú fíjate lo que está produciendo el podcast, ¿no? Y así mil cosas. Entonces sigo, hoy he sacado justo el de la sirenita, y entonces cuento una anécdota que es en la Feria del Libro, en un libro que habla sobre los cuentos populares, se acercaron también chicas de esta edad, y les dije, ¿conocéis el cuento de la sirenita? Sí, bueno, me lo contaron, y le dije, bueno, pero habéis reflexionado porque ¿qué sucede? Que entonces la sirenita cede la voz para tener el amor ideal que es su príncipe. ¿Y qué significa eso? Y dijeron, ¡ostras! Entonces, los podcasts hacen reclamar, o sea, provocan esos ¡ostras! Y entonces les gusta por eso. Bueno, vamos a seguir con cuestiones que tienen que ver, bueno, pues lo que hablábamos antes, el ocio, etcétera. En el mundo donde las pantallas y las redes sociales dominan el ocio, ¿cómo podemos hacer que el libro siga siendo una opción atractiva? Claro. Yo utilizo, llegué a la conclusión de que a los jóvenes, los que están utilizando, los que están tanto tiempo con las pantallas, resulta que no les han explicado qué es la publicidad, ni el origen de la publicidad. Es decir, yo claro, como me gusta mucho la publicidad y el marketing, pues digo, a ver, es que no saben lo que es la publicidad. O sea, yo cuando estoy viendo un anuncio digo, ¿qué quieren de mí? ¿Vale? Ellos no se hacen esa pregunta. O sea, cuando están en Instagram no se hacen la pregunta, ¿qué quieren de mí?
simplemente les mola, ¿no? Entonces lo que hago es, les muestro el origen de la publicidad. En el momento que les estoy explicando el origen de la publicidad, y pongo unos vídeos y esto, la publicidad subliminal, cómo se originó, les ves así. Y entonces digo, ¿qué conclusión sacáis? Y entonces todos dicen, pues que somos súper influenciables. Somos súper influenciables. Entonces, cuando son conscientes de lo influenciables que somos, y yo digo, yo también, pero yo también estoy, a través de la palabra, intentando influir en ti. La diferencia está en qué gano yo y qué gana el de la publicidad. Entonces, les enseño a preguntarse siempre qué gana el otro. Cuando tienes delante un buen comunicador, y el mejor comunicador, cuanto más efectos audiovisuales hay, mucho más posibilidades tiene. Yo cuando hablo del podcast, de nuestro podcast, siempre digo que prefiero que, lógicamente, lo puedes escuchar en Spotify o lo puedes escuchar incluso en YouTube, escucharlo solo, pero que es muy interesante que lo veas porque te enriquecen más. O sea, nuestra conversación no es solo... Claro. Es lo que hablamos, cómo lo decimos, desde la voz, cómo la modulamos, el color corporal, todo, o sea, todo, eso es. El contexto donde estamos y todo eso narra una historia. Sí. Entonces, en el momento en el que una persona es consciente de lo influenciable que es, entonces ya quito la publicidad y entonces dice, pero el cine, y entonces les muestro que el cine también es una mirada de una historia del director. Y te está condicionando, pero además el cine fascina. Y fascinar significa que no puedes pararte a pensar, va a una velocidad que no puedes pararte a pensar. Y entonces dices, o sea que el cine tampoco. Vale. Y entonces al final dices, ¿qué nos queda? Y cuando llegan entonces al libro, entonces luego les digo, vosotros sabéis que la lectura y la escritura no han estado en la evolución humana, no han estado siempre presentes. Es decir, es algo que hemos ido adquiriendo y hemos conquistado. Y es exclusivo del ser humano. O sea, no leerás un gato leer, y sabéis que es algo que tenéis en exclusiva. Entonces tenéis que saber que cuando despreciáis esto, que sois libres para despreciarlo, pero cuando despreciáis, sois peleles. ¿Vale? ¿Os gusta hacer peleles? ¿Os gusta hacer influenciables? El pensamiento crítico viene de ahí, claro. Y en ese momento, dicen, no, pero eso supone esfuerzo. Claro, por eso. Entonces hay una cosa que a mí me encanta, y por eso cuando yo le digo a la gente, oye, mira, leer te va a gustar, sobre todo porque hay un tema que a mí me encanta, y es cuando tú lees, el director de la película eres tú. Porque tú, es decir, no sé si os ha pasado alguna vez en alguna ocasión, que uno está viendo una película y dice, pues yo a ese personaje me lo imaginaba de otra manera. Ahora, por ejemplo, El gato pardo, que acaba de salir en Netflix. No me acuerdo cómo es el nombre del terrateniente, bueno, el hombre este, creo que es Calogero, el que... Ayer vi a Burt Lancaster en otra película y me acordé del gato pardo, sí. Y entonces yo, yo tengo la imagen narrada, ¿no? Por la Medusa con su barriguita, tal, y sale sin barriga, digo, ostras, yo tenía otra imagen, ¿no? Entonces al final tú haces tuyo, ¿no? La lectura no solo es lo que el escritor escribió, ¿no? En el texto, sino que lo haces tuyo, ¿no? Y cada uno tenemos una lectura diferente. Así es. Entonces, claro, pero también les digo, si tú tienes una reflexión, o sea, el proceso reflexivo, por eso en el libro de artilectura hablo de la importancia del proceso de mentalización, ¿no? Todos los procesos mentales y cómo se desarrollan con la lectura, que no se desarrollan tanto con otras formas de expresión. Entonces les digo, pero si tú te lo quedas, o sea, si tú eso que te está produciendo el libro te lo quedas, no sale nada. Saca lo que te ha producido y te darás cuenta que cuando estás compartiendo lo que te ha producido ese libro, sin darte cuenta estás diciendo otras cosas que no habías reflexionado, no habías pensado. Es decir, que el proceso de hablar, el diálogo es creativo. Entonces hay otro libro que publicamos, se llama El diálogo creativo, hablar para pensar. Es decir, es difícil pensar sin hablar. La de Sócrates, incluso Platón, viene de ahí, claro. Lógicamente ya Platón no denostaba la escritura, como Sócrates, pero sí hablaban, ¿no? que en el diálogo había una creación espontánea que no se daba en la escritura, por ejemplo, ¿no? Claro, pero para que exista diálogo, es igual que dicen ¿qué contenidos ponemos en educación? Bueno, los contenidos son importantes, porque los contenidos generan un diálogo sobre unos contenidos. O sea, tú para hablar tienes que hablar de algo. ¿De qué vas a hablar? Dice, bueno, pues si tú lees, siempre tendrás algo de lo que hablar. Bueno, eso siempre. Es una cosa que siempre he dicho a la gente, es uno de los otros motivos que siempre digo a la gente. Digo, leer te enriquece tanto que siempre tendrás un tema de conversación. Porque los libros te abren tantas puertas y puedes leer lo que quieras. Es decir, es verdad que cuanto más variada sea tu lectura, desde cualquier tipo de ensayo y cualquier tipo de narrativa, ya sea novela histórica, thriller, pero te amplía, ¿no? Es decir, a mí una de las cosas que más me gusta de los libros es que los libros te abren nuevos mundos. Te descubren músicos, otros escritores, lugares, situaciones, es una cosa maravillosa. Sí, entonces yo a veces a las personas digo, mira, pero si yo no te tengo que convencer, tú experiméntalo. Efectivamente. Entonces tú lo experimentas
y ves qué pasa. ¿Que te gusta? Pues sigue. Y verás como el tener siempre algo sobre lo que hablar, tener algo, una historia, algo que contar, decir, en general ves lo que sucede, y dices, eso que sucede, ¿te va a gustar? Verás que sí. Vamos a saltar un poco a, bueno, eres vicepresidente de la Asociación de Editores de Madrid Sí. y vocal en la Federación de Gremios de Editores de España. Entonces, bueno, tienes una visión, la verdad, pues, bueno, muy amplia de cómo está el sector y me gustaría ahondar en un tema que yo creo que, bueno, aunque es un sector que ahora estamos viendo en los últimos años, que, bueno, pues, que está muy bien, es muy saludable, crece cada año, yo creo que estamos todos bastante contentos, pero ¿cuáles dirías que son los principales desafíos y que enfrenta el sector editorial en España? Sí, pues mira, desde la Federación y desde las asociaciones de editores estamos muy centrados en todo lo que está relacionado con la propiedad intelectual, que antes, digamos, era más tangible, porque estabas hablando, si nos vamos un poco más atrás, a las fotocopias, luego vino la digitalización y ahora se ha vuelto más intangible, porque claro, cuando se utilizan contenidos para entrenar una inteligencia artificial y luego, después de ese entrenamiento, se generan otros contenidos que tienen un valor de mercado y se explotan, ¿vale? ¿Cómo demonios ponemos? Ese me imagino que es el gran reto y el gran debate, ¿no? Decir, eso es. ¿Cómo se acota eso? ¿Cómo se acota eso? ¿Cómo ponemos? Ese es uno de los retos. Bien. El otro reto, por supuesto, está en el fomento de la lectura. Y vamos bien, trabajando bien. Y vamos haciendo las cosas bien. Hay una gran desigualdad territorial. Es decir, cuando ves los estudios de hábitos y miras Extremadura y comparas con Madrid, pues eso no es justo, por tanto, eso también es importante. Estamos muy conectados en la Federación con los ámbitos nacionales e internacionales en la toma de decisiones, y eso es importante, es decir, a través de la Asociación de Editores Europea, de la Internacional, la Comisión Europea, para que todo esto que está surgiendo pues vaya bien de acuerdo. Y luego está toda la información, la visibilidad del sector. O sea, yo creo que estamos trabajando, yo estoy tranquilo en el sentido de que hay suficientes personas pendientes de defender el sector. Entonces, por ese aspecto estoy tranquilo y creo que la Federación y todas las asociaciones estamos trabajando muy concienciados de la importancia que tiene esto. Genial. Siguiendo en esa línea, bueno, porque en España se editan casi 90.000 títulos al año, más o menos en los últimos datos que tenemos. ¿Qué impacto tienen las pequeñas editoriales en la construcción de una oferta bibliográfica diversa? Sí, mira, pues recurriendo a los datos, sabes que en ingeniería siempre se habla del óptimo de Pareto, ¿no? Es decir, sí, el 20-80. Exacto, el 20-80, ¿no? Entonces yo siempre miro, cuando entré en el sector, digo, ¿cuál es el Pareto aquí? ¿Vale? Bueno, pues, ¿cuál es el Pareto de Morata? ¿Cuál es el Pareto? O sea, siempre lo tengo muy en cuenta, ¿no? Entonces, en el caso del sector del libro, 22 editoriales facturan el 65%. Es decir, que 22 editoriales, el 65% de lo que se factura en el sector, ¿no? Es decir, que casi, como son 900 editoriales en ese casi estudio, pues casi tenemos un 20, 65. ¿Vale? Y bueno, entonces, cuando piensas un poco en lo que es la inteligencia colectiva, en ese pensamiento de inteligencia social, por ejemplo, cuando dices, vamos a estudiar cómo resolvemos la cuestión del SIDA, una vacuna, el COVID, entonces tú coges a los científicos a pensar. Entonces son gente muy especializada y que va a ser capaz, has cogido el 20% de los más expertos para resolver, pero no resolverás el 100% del problema, resolverás el 80% del problema. ¿Vale? 20-80. ¿Cómo se resuelve el problema? Porque claro, estamos hablando de una vacuna, estamos hablando de algo que necesitamos el 100, no nos vale el 80. ¿Cómo consigues el otro 20? Pues teniendo en cuenta al otro 80. Es decir, si tú quieres pensar en una transformación social, no la vas a transformar con el óptimo cogiendo nada más que el 20%. De tal manera que lo que enriquece la sociedad, lo que enriquece la manera de mirar, lo que hace imaginar, no es ese 20% editoriales, sino el otro 80%. Y fíjate que está funcionando así. Porque ese otro grupo, las editoriales más diversas, produce más del 50% de los títulos. Entonces, se está dando que si tenemos una gran diversidad de títulos, es porque el otro 40-35% de editoriales está produciendo más del 50%. Claro, efectivamente. Si luego analizas quién produce más pensamiento, también está concentrado ahí. ¿Vale? Por eso cuando hablo de la mirada internacional,
se lee mucho más ensayo en Latinoamérica que en España. Fíjate qué curioso. Sí. Entonces, a toda editorial más especializada, para un público más pensador, más reflexivo, que lee más ensayo, yo les aconsejo, dice, donde tienes un público mayor, tienes más público en México, en Colombia, que en España. Yeah. ¿Vale? Luego tenemos la bondad del castellano. Claro, efectivamente. Claro, que abre puentes. Entonces digo, bueno, tenemos el castellano, pero no es un castellano para que vayas tú diciendo, yo soy el que sé y voy aquí a venderte. No, sino que es un enriquecimiento de ida y vuelta. Es decir, yo publico muchos autores, publico autores mexicanos, publico autores colombianos, publico autores argentinos y eso es lo que yo también distribuyo en España. Publico autores estadounidenses, publico autores canadienses, australianos, ingleses, franceses. Entonces, y tenemos el castellano que llega a través a todos. Entonces, eso es lo que enriquece y eso lo estamos haciendo sobre todo ese grupito de editoriales independientes, que son los que enriquecen las distintas formas de mirar la vida. Sí, yo creo que también ha favorecido mucho, y lo vemos, ¿no?, cómo ha cambiado mucho también el modelo, ¿no?, donde antiguamente casi el 90%, 80 y pico por ciento venía de las novedades, sí, de la venta de bestseller novedades, sí, y el resto, de ese casi 15%, era del fondo, y ahora estamos en un 40 y pico fondo, ¿no?, y el resto novedades. Yo creo que eso ha venido por dos motivos. Lógicamente, las tecnologías que nos han permitido mantener todo ese fondo. Claro. Y luego todo el sistema de gestión de venta long tail, que se está viendo. Es decir, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero realmente vemos cómo podemos vender muchos, de muchos títulos, pocos libros. Sí. Y eso enriquece de alguna manera la bibliodiversidad. Sí, el otro día, yo tengo, por ejemplo, ejemplares de uno de los primeros libros publicados por la editorial, que es La vida sexual de los salvajes de Malinowski. Tiene un prólogo de Marañón. Y ese libro, pues todavía piden algún ejemplar. Entonces, claro, hay que mantenerlo. Yo es que hay una de las cosas que digo siempre, si el libro lo tienes ahí y se puede, y aunque venda 2 al año, los vende. Sí. Claro, entonces lo que sucede es que, y eso es otro tema importante, quien puede hacer eso es una editorial pequeña, independiente. Sí. ¿Vale? Es decir, que un editor grande, yo he trabajado en grupos y al final, ¿qué descatalogamos este año, ¿no? Entonces, también yo creo que porque no se ha dado el salto a tener esa mirada de gestión eficiente, de hacer libros, tenerlos directamente en una plataforma que gestiona POD y hace un libro que se entrega directamente en la librería, aunque no tiene que estar en el almacén. Yo creo que ese es un cambio de paradigma que tendrá que llegar en algún momento. Sí, pero mientras, digamos, que la máquina funcione con las novedades, la rentabilidad, bueno, pues mientras eso vaya funcionando, sí, no, lógicamente, claro, no lo necesitan los grandes grupos, los pequeños sí lo necesitamos y además eso nos viene muy bien. Vamos a ir terminando toda la parte de preguntas específicas y te quería hacer una pregunta final. Sí, a ver. Que es, y a ver si te suena. Sí. ¿Qué vas a hacer con la vida que te queda? Bueno, esto lo digo porque es uno de los capítulos que aparece en el libro, con esa pregunta, y bueno, me parecía muy curioso y me ha gustado, ¿no? Es decir, sí, bueno, pues lo que yo suelo decir, y viene ahí un poco de la reflexión del libro, es uno tiene que estar planteándose continuamente si el lugar en el que está es en el que quiere estar. Entonces, si te haces la pregunta y dices, pues no lo tengo claro, muy bien, no pasa nada, pregúntatelo mañana. Si sigue siendo la misma respuesta, y al día siguiente, pues ya puedes hacer algo para cambiar. Entonces, yo estoy en el lugar que quiero estar, creo que me ilusiona mucho el proyecto de fomento de lectura, me ilusiona porque cuando pregunto a los demás, es decir, cuando veo lo que se produce en otros, cuando les hablo de la importancia de la lectura, me devuelven agradecimiento, me devuelven caras atentas, son chicos que después dicen, se quieren hacer fotos conmigo, y eso dice, estoy en el lugar donde quiero estar. Entonces, yo voy a seguir trabajando con el podcast, voy a seguir luchando por la sostenibilidad de Morata, y en el centenario quiero hacer mucho énfasis, y ahí habrá representantes institucionales, en que tiene sentido seguir publicando libros, tiene sentido seguir publicando libros de educación, tiene sentido trasladar las experiencias de otros formadores, de otros educadores, de otros psicólogos, porque eso mejora las relaciones sociales. Y como eso tiene sentido para mí, pues a esto voy a dedicar mi vida. Totalmente de acuerdo, me encanta. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero también estamos trabajando en una cosa que va por esa línea, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. No digo nada todavía. No. Bueno, llegamos a la parte final, que es un poco más personal, que tiene que ver con tu amor por la lectura. ¿Qué libro recomendarías a la gente que nos está viendo y el motivo? Sí,
Pues es una pregunta que me hacen con frecuencia, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando contigo, Luis, y en esa conversación me acuerdo de algún libro que sé que a ti te viene bien, yo te lo voy a decir a ti, porque yo tengo una experiencia y sé que encaja contigo. Cuando me dicen, recomienda un libro a alguien, tendría que saber qué alguien es. Entonces soy yo. Entonces, así te lo pongo fácil, y claro, así me llevo yo un libro. Claro, entonces, no, ahora mi recomendación es el libro de arte y lectura, porque creo que ayuda a que las personas reflexionen sobre la importancia de la lectura en sus vidas, y eso ahora para mí lo más importante. En los libros recomiendo otros libros, es decir, cuando estoy hablando de la felicidad, recomiendo uno, cuando estoy hablando de la neurociencia, recomiendo otro. Entonces, por eso sí recomiendo este libro. Y luego otra cosa que digo siempre es, ten más de un libro, es decir, que en los momentos, digamos, a lo largo del día y a lo largo de la semana, son distintos. Entonces yo tengo muchos libros abiertos, a lo mejor ahora me apetece uno, me apetece otro, pero siempre ten uno porque te va a ayudar a que ese momento en el que estás pensando en algo, encuentres ideas y vas a ver el efecto magnífico que tiene. Por eso, si tenemos casi 1 millón de libros de fondo en España, pues yo estoy de problema no acuerdo hay. contigo. Yo siempre leo 2 libros a la vez. 3, porque la poesía la leo como a cachos, ¿no? Sí. Es decir, por las noches, la noche leo poesía. Y ya sea por la mañana o de viaje o cuando sea, en el momento del día, una novela, que siempre, las novelas no puedo leerlas compartidas, tiene que ser una, y luego ensayos. Y siempre eso lo voy saltando. A lo mejor me voy de viaje, estoy leyendo 1 hora, un rato la novela, corto y salto al ensayo, ¿no? Es decir, que al final que son totalmente... Y tienes cuentos, que puedes elegir libros de cuentos, libros de misterio, novelas de... O sea, tienes de todo. Entonces, ¿qué te apetece? ¿Tu mente dónde está ahora? Pues elige uno y tenlo a mano. Y la última pregunta, ¿cuál es tu primer recuerdo con un libro? Pues nunca me había puesto a pensar en esto y ahora con las publicaciones de estos libros a veces me lo preguntan. Y el otro día dije, pues ya sé cuál es. Pues es peleándome por el libro. Claro, Eso no lo había escuchado todavía. No, claro, en una familia de 6 hermanos, pues claro, hay siempre mucha rivalidad. Entonces yo recuerdo estar peleándome y después de la pelea, donde siempre acaba, a veces intervenía el padre o no, o la madre, mi padre y mi madre, recuerdo uno que era muy ridículo y digo, pero ¿por qué me estoy peleando por esto? Si realmente el libro lo puede leer él y luego lo puedo leer yo. Entonces era un tema de rivalidad de hermanos, no por tal. Y luego a partir de ahí, ya, o sea, esa reflexión me llegó y dice, no, los libros son para compartir. Pero me llegó antes de que me llegara la bronca de... y entonces los siguientes recuerdos que tengo, y ojo, yo no sabía que leyera tanto de pequeño, pero sí, o sea, todos los libros de los cuentos de superhumor, de Asterix, de Tintín, Bruguera, las novelas de Julio Verne y tal, al final estaban continuamente. Entonces esos son los recuerdos que tengo iniciales con la lectura. Pues para terminar, yo te quiero regalar un libro, tú me has regalado una recomendación, pues yo un libro, a ver qué te parece. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad es que estar aquí... Es difícil regalarte un libro, pero bueno, he optado por una recomendación de Fede. Sí, pues mira, para mí ya es un regalo estar aquí. Y es un libro... Pues que tiene que ver con los libros, ¿no? Claro, qué bien, pues muchísimas gracias. Me encanta además la idea de la librería ambulante. Sí, pues te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y ha sido un placer escucharte. Gracias a ti, Luis.